Saludo especial para todos ustedes, los amigos que a esta hora están en sintonía. De verdad que me agrada poder compartir con ustedes un momento. De verdad que me agrada poder hablar un ratito. Y lo primero que quiero siempre es llenarlos de fuerza, llenarlos de ánimo, llenarlos de ganas de vida. De eso se trata. Se trata de que seamos capaces de recibir la fuerza que requerimos para vencer las dificultades y vencer los problemas. Sentir miedo y ansiedad forma parte de la vida. Es normal. Todos en algún momento de la vida hemos sentido ansiedad, hemos sentido miedo. Estoy pensando, por ejemplo, cuando nos van a hacer una prueba, una evaluación, uno se pone ansioso. Estoy pensando en cuando uno va pasando por una calle de dudosa reputación y está oscuro y son las 8 de la noche, uno tiene derecho a sentir miedo. Eso no es difícil. Es más, ahí la ansiedad es útil. Ahí la ansiedad es algo que nos ayuda. El problema está cuando esa ansiedad no desaparece y además de eso empeora con el tiempo. Y a muchas personas les sucede eso. La ansiedad no se les va, a pesar de que ya no están en la calle peligrosa, a pesar de que ya no están frente a la prueba. Oye, ellos siguen teniendo ese ataque de ansiedad. En algunos casos pueden tener dolores en el pecho, pueden tener pesadillas y hasta pueden tener miedo de salir de sus casas. Llega al extremo de no querer salir de la casa por miedo a que les pase algo. Esas personas normalmente las diagnostican con lo que llaman el trastorno de ansiedad. Hoy está conmigo la doctora Luz Marina Locarno. Doctora Luz Marina, ¿cómo está? Llena de ansiedad. ¿Ah? Llena de ansiedad. ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, padre, gracias a Dios. Bien, saludos a todos los televidentes de Temas con Alberto Linero. Definamos el trastorno de ansiedad. Bueno, definimos como trastorno de ansiedad un trastorno del sistema nervioso central, un trastorno que es médico. Ojo, padre, no nos confundamos porque la gente llega a pensar que es psicológico. El trastorno de ansiedad es un trastorno médico que implica alteraciones neurobiológicas del sistema nervioso central y que estas alteraciones neurobiológicas producen cambios en la forma de pensar, de sentir y de comportarte, es decir, en la forma como te percibes a ti mismo y en la forma como te relacionas con tu mundo exterior. Entonces, a eso llamamos trastorno de ansiedad cuando empieza a interferir en tu vida laboral, académica, social, ¿sí? Cuando esta cantidad de síntomas psicológicos y físicos empiezan a interferir con tu desempeño diario. Es que anticiparse la realidad. Porque a veces uno entiende ansiedad en la calle como eso, como un anticiparse, un querer que suceda ya lo que va a suceder. Sí, dependiendo del tipo de trastorno de ansiedad, porque de acuerdo al tipo, el temor o la situación o lo aparente amenaza cambia. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad generalizada ocurre lo que usted dice, un temor anticipado de lo que no ha ocurrido. La persona con trastorno de ansiedad generalizada es alguien que va a vivir siempre preocupada. ¿Y preocupada por qué? Por lo que todavía no ha ocurrido. Sí, está preocupada por el futuro, está preocupada por lo que va a pasar. Es alguien que tiene generalmente un esquema de pensamiento catastrófico, ¿sí? Entonces, ese es, por ejemplo, la mamá que el hijo le dice que quiere ir a un quinceañero. Te van a matar. No, si coges un taxi, te van a secuestrar, luego te van a picar, luego, etcétera, etcétera. O sea, le daña la fiesta hacia cualquiera, ¿no? O la persona que, por ejemplo, le anticipan que va a tener un viaje dentro de 15 días a Bogotá, esa persona empieza a sufrir anticipadamente por ese viaje. Y entonces, si se va a ir en avión, empieza a imaginar que va a haber una falla mecánica, que el avión se va a caer, que qué puede ocurrir cuando llegue a Bogotá, que si le van a hacer el paseo millonario. Bueno, 50.000 cosas en la cabeza de alguien que sufre trastorno de ansiedad generalizada. Alguna vez un paciente me dijo, Doc, lo que pasa es que nosotros nos hacemos siempre una película de terror. Siempre vivimos en una película de terror. Ese es el tipo de trastorno ansiedad generalizada, el que anda preocupado siempre por todo. ¿Cuál es la diferencia entre sentir estrés o estar estresado y eso que usted llama trastorno o que llamamos trastorno de ansiedad? La diferencia está en que el estrés sí lo producen situaciones de tu entorno, problemas laborales, problemas económicos, problemas con la pareja, ¿cierto? Problemas con la crianza de los muchachos. Entonces la amenaza es real y la vivencia de la problemática es cotidiana, es real. Pero en el trastorno de ansiedad
ya sea generalizada o de los otros tipos, que más tarde vamos a hablar de ellos, en el trastorno de ansiedad, la amenaza no es real. Esa es la gran diferencia. No es real. No, la persona con trastorno de ansiedad magnifica realmente la amenaza, o no existe, realmente no existe. Doctora, yo hice aquí, yo tengo un pocotón de trastornos, de clases de trastornos. Hay pero bastante. un pocotón tengo yo aquí. Así es, padre. Mire, tengo que el trastorno de ansiedad generalizada, que fue ese que usted nos acaba de citar. Preocupado por todo. Preocupado por todo, anticiparse a todo. A todo y preocupado por todo, vive preocupado. El trastorno de pánico o por crisis de angustia. Bien, ese se presenta de manera súbita. La persona de manera súbita experimenta una crisis de tipo nerviosa donde siente que va a morir o va a enloquecer. ¿Sí? Entonces la persona siente que se va a desvanecer, siente que le va a dar un infarto, siente que algo terrible va a ocurrir y uno les pregunta qué cosa, a veces no saben decir qué, pero dice me voy a morir, llévame para la emergencia que me voy a morir, me va a dar un infarto, me va a dar un derrame, ¿sí? Voy a enloquecer, siento que voy a salir corriendo por la calle, ¿sí? Esas son las crisis de pánico, generalmente duran pocos minutos, afortunadamente, pero para quien vive la experiencia de pánico es supremamente intensa. Y cuando se le practican los exámenes a esta persona, no hay nada. Estas personas usualmente son conocidas en la emergencia de su entidad promotora de salud. Ya el portero cuando llega, ya llegó María, doña María, ¿cómo está? La enfermera, todo el mundo ya los conoce porque van con mucha frecuencia a la emergencia, se le practican las primeras atenciones, a veces lo único que se le aplica es una benzodiazepina y listo, y la devuelven para su casa porque le han hecho miles de exámenes y no sale absolutamente nada. Fobia social. Fobia social. El temor el temor a ser rechazados, a ser avergonzados en público, a ser humillados. La fobia social generalmente inicia durante la adolescencia. Y bueno, y además de los componentes biológicos que pueden producir una fobia social, la parte genética, también lo pueden generar crianzas sobreprotectoras o muy autoritarias, ¿sí? O experiencias adversas en casa o violencia intrafamiliar. Y consiste en que la persona sí quiere socializar, sí quiere contactarse con los otros, pero tiene tanto temor a ser humillado o que su cuerpo tiene algún defecto o que no se sabe vestir o que no sabe hablar en público, que entonces se aísla. Entonces son estos adolescentes que viven encerrados en sus cuartos, conectados a internet constantemente, pero que no salen, no tienen amistades y no tienen vida social. Hay fobias específicas. Ya no la fobia social, sino fobias muy específicas, sí. A las arañas, a la altura, a las culebras. Hasta ahora hay identificadas 68 tipos de fobias. ¿68? Tipos de fobias distintas, ¿sí? Así que tendríamos muchos temas con Alberto Linero para ir definiéndolas si analizáramos una a una. Una a una. ¿Cuál es la más extraña que ha oído? La más extraña, bueno, hay unas que son, por ejemplo, hay una que es el temor a los globos. ¿A los globos? A los globos. Bueno, a los globos de esos que uno se monta en ellos y vuela. No, a los globos. No. Yo alguna vez estuve en... ¿Dónde fue eso? En Asuán, tal vez, o en Luxor. ¿Se montó en un globo? Me monté en un globo, es eso, ¿no? Sí. No, montarse el globo. Además de que es peligroso, doctora. Yo entiendo que le tengan miedo, doctora. No, yo me refiero a los globos de las fiestas, padre. ¿A cuál es el globo? A la vejiga. A las vejigas, bien, a las vejigas. Doctora. ¿Cómo le vamos a tener miedo a las vejigas, doctora? Precisamente porque es que el simbolismo de la fobia es que hay una carga emocional tan grande en ti, hay un disconfort tan grande que la persona saca su temor y lo coloca en un objeto o en una situación. A eso es lo que llamamos fobia. O sea, sacas el temor que te es tan complicado y pesado de sobrellevar y lo colocas sobre un objeto, un animal o una situación específica. A eso llamamos, bueno, simbólicamente psicología. La de la globo, yo no he visto a nadie con eso, ¿sabes? ¿Le ha tocado paciente con eso? No, hasta libro hasta ahora, pero Tengo así... la impresión de que alguno de esos lo estaba llamando yo. Sí. ¿Qué otra rara tiene? Bueno, las más comunes, sí. Bueno, las más comunes. Los perros, las alturas, el encierro. Sí, pero así de las que me han llamado mucho la atención, la de los globos. Me parece rarísimo. Rarísimo, padre. Muy bien. ¿Nos queda hablar del trastorno obsesivo-compulsivo? Bien, también el de la agrofobia. Recuerde que uno está entre las fobias, sí, claro. Que es el miedo a salir
al exterior y las personas se encierran voluntariamente en su casa y no vuelven a salir. En Malambo tenemos el caso de alguien que tiene más de 25 años de estar en su casa encerrado. ¿No sale? No sale. La atención médica, todo hay que hacerlo en su casa. En Medellín hay otra señora que tiene como 32 años, también está encerrada en su casa desde los 16. Y bueno, y esos son los estados complicados de un trastorno de ansiedad no intervenido a tiempo. ¿Y esas personas ¿sí? que se lavan y se lavan y se lavan y se lavan? Bien, esos son los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. Ok. ¿Sí? Que consisten... ¿Es el mismo que estamos hablando, no? No. La agorafobia es otra. La agorafobia es el tema, claro, sí. Claro. El trastorno obsesivo compulsivo hace parte de otro tipo de ansiedad que consiste en pensamientos intrusos recurrentes. Ojo, intrusos. La persona no quiere pensar en eso. Esos pensamientos llegan a la persona. Por ejemplo. Por ejemplo, estoy sucio. Por ejemplo, la persona que piensa que le llegan pensamientos relacionados con actos sexuales aberrantes. Ajá. Entonces, la persona está en la Eucaristía, por ejemplo, y estando en la Eucaristía le llegan pensamientos asociados a orgías y cosas fuera de lugar. Entonces la persona empieza a asociar que esto es algún acto demoníaco o es algún tipo de posesión y resulta que no, que es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Claro, y si va donde alguno que no sabe esto, Ay, termina padre. diciéndole que es un demonio, tú sabes, hay un pocotón Así que es, se embalan con esas cosas. Termino para irme al corte de comerciales, trastorno de estrés postraumático. Bien, el trastorno de estrés postraumático consiste en la respuesta adversa de quien lo padece después de haber sufrido un evento traumático o haber presenciado una situación traumática, como un accidente de tránsito, como una catástrofe ambiental. Cuando tuvimos en el departamento del Atlántico el tema de las inundaciones al sur del Atlántico, tuvimos muchísimos, aún están apareciendo casos de estrés postraumático de las personas que vieron su pueblo quedar bajo el agua, de las personas que vieron que el río se llevó su vivienda, que se llevó el barrio, que borró todo de lo que era conocido. Entonces, el estrés postraumático se presenta después de haber vivido un evento traumático, un atraco, por ejemplo, una violación, ¿sí? Abuso sexual, puede producir un trastorno de estrés postraumático. Okay. Bastante. Oye, sí, queda impactado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí ubicados en clases de los trastornos de ansiedad. Así es. Voy a ir al corte comercial y al regresar le voy a preguntar qué hacemos. ¿Qué podemos hacer? Además de buscar ayuda profesional, porque creo que con todo lo que usted nos ha dicho, lo mejor es buscar ayuda profesional, pero además de eso, ¿qué más podemos hacer? Okay. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctora, me debe una respuesta en este segundo bloque. Sí, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a los trastornos de ansiedad? Primero que todo, buscar ayuda profesional para identificar específicamente cuál es el origen, ¿sí? Porque dependiendo del origen del trastorno de ansiedad, entonces de eso también va a depender muchísimo la intervención. Hay que indagar a través de la entrevista clínica sobre la historia familiar, eso aparte es fundamental, porque resulta que es posible que nos encontremos con otros miembros del árbol genealógico que también han padecido esta situación. Es muy común encontrar, por ejemplo, mamá, papá, abuelito o el tío que le decían que eran nerviosos, así le llamaban antes. Lo que pasa es que es nervioso. Ay, lo que pasa es que la abuelita de él era hipocondríaca, por ejemplo. Sí, o sea, que pasaba mucho tiempo enferma y le hacían los exámenes y no salía absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es importante averiguar e indagar si hay un componente genético, porque así como uno hereda una diabetes o una hipertensión del papá, de la mamá o del abuelo o del tío, uno puede heredar también un trastorno de ansiedad. Entonces, hay personas que vienen con una predisposición neuroquímica del sistema nervioso a sufrir un trastorno de ansiedad, como el que viene con predisposición a sufrir hipertensión, por ejemplo, o diabetes. En esos casos es importante, además de la intervención por psicología, la intervención a través de un médico psiquiatra para estabilizar la química del sistema nervioso a través del uso de ansiolíticos.
Hay personas que me cuentan, por ejemplo, que han durado muchos años, tienen mucho tiempo de estar tomando la medicación y que han hecho mil cosas y sin embargo la ansiedad persiste, los estados de ansiedad o los cuadros de ansiedad persisten. Y en estos casos son los casos donde el origen de la ansiedad es básicamente biológico. Y por otro lado, entonces también están estos trastornos de ansiedad que se producen por una crianza sobreprotectora o por una crianza autoritaria o por violencia intrafamiliar o por eventos adversos. A esa se le hace mucho más manejo a través de la psicoterapia. Y en la psicoterapia es conocer tus miedos, fortalecerte en las áreas donde hay debilidades, el aprender a expresarte, a ser asertivo, el aprender a manejar los síntomas de temor, los síntomas de miedo que produce la ansiedad, ¿verdad? Para que no te paralicen y para que sí puedas tomar decisiones y puedas seguir y continuar con tu vida y que no te paralices, por ejemplo, como en el caso de los que sufren fobia social, que cuando no se interviene, la persona termina en casa sin trabajar, sin estudiar, sin casarse, hasta virgen a los 40. La gente cree que eso es un chiste, que eso es solo una película. Eso es una realidad, padre. ¿Sí? Las personas diagnosticadas con fobia social que llegan a cierta edad y que nunca tuvieron pareja, nunca, ni un novio o una novia, y que mucho menos llegaron a tener un encuentro sexual. Sí, que están totalmente solas, que viven con el papá, con la mamá, ¿sí? En casa y nunca hicieron nada con su vida, pese en muchos casos a haber sido alumnos brillantes. Okay. ¿Hay alguna relación entre estos trastornos de ansiedad y otros trastornos como la anorexia, la bulimia? Sí, dentro del TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos, hay una subclasificación bastante extensa, por cierto. Que no la vamos a enumerar. Sí, que hoy no vamos a terminar. Está los trastornos de la alimentación, usted los mencionó yo, ya, la anorexia, ¿Y bulimia? La bulimia, que es el tema del peso, está preocupado mucho por el tema del peso, de cómo me veo. La persona se mira al espejo, en el caso de la anorexia, y se ve así con unas llantas cuando realmente está en los huesos. En los huesos. Está el de la vigorexia, que también hace parte de esa clasificación, son los varones, usualmente son varones, que están obsesionados con el tema de los músculos y entonces se la pasan muchas horas en el gimnasio y se inyectan esteroides y hacen mil cosas para se hacen implantes incluso, porque cuando se miran en el espejo están hechos unos monstruos, pero ellos se miran al espejo y se ven todos escuálidos, ¿sí? Ese está entre los tantos. Está los que tienen obsesiones con la muerte, que constantemente hay un temor al tema de la muerte. ¿Tanatofobias o qué? Sí, con el temor a morir, padre, a morir. Y se ven en el cajón, bueno, y hacen unos cuadros de pensamientos asociados con la muerte terrible. Las obsesiones relacionadas también, por ejemplo, con que la madre está en la cocina haciendo los alimentos para los niños y de pronto llega una imagen intrusa a su cabeza de que con ese mismo cuchillo con que está picando el tomate, ella se ha ido al cuarto y ha asesinado a sus hijos. Por Dios. Son en especial los trastornos obsesivos, padre, son muy terribles a nivel de sufrimiento psicológico de quien lo padece. O sea, son realmente terribles. Están los numéricos, los que cuentan, los que pasan contando. Entonces cuentan cuántos postes hay de mi casa hasta el trabajo. Y después cuando se devuelve del trabajo a la casa, tiene que volverlos a contar. Probablemente se han llevado uno. Pero porque si no los cuenta, la idea es que va a ocurrir una catástrofe, le va a pasar algo a él o a alguien de su familia. Por Dios. Alguna vez atendí a un paciente que me decía que ir al baño para él era una tortura, ir a hacer sus necesidades al baño, porque cada vez que se sentaba en la taza, él sentía que debía contar uno a uno los baldocines del baño. ¿Sí? Los baldocines del baño, ¿sí? Debía hacerlo en tantas tandas antes de volver a salir del baño, porque si no sentía que algo malo le iba a ocurrir. Imagínese el sufrimiento, padre. Por Dios. Doctora, ya regreso. Vamos al corte comercial. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Sigo con ustedes, doctora, vamos concluyendo. ¿Qué podemos hacer? Es decir, los papás. Primero, usted me ha insistido 2 veces en
el estilo de crianzas autoritarias, sobreprotectoras, dañinas. que dañan mucho. ¿Qué Dañan otras mucho. cosas podríamos tener presente? También sería importante que los padres desde temprana edad pudieran delegar en los hijos responsabilidades, ¿sí? Y enseñarle a los hijos, ¿verdad?, cumplir con esas responsabilidades, porque de una u otra forma eso ayuda a fomentar la autonomía y la seguridad en sí mismo, ¿sí? Entonces, esa parte es bien importante, que si tu hijo, por ejemplo, tiene una destreza en el deporte, en la música, los padres apoyemos actividades extracurriculares para que este chico desarrolle su potencial, desarrolle su talento. De una u otra forma, esto va a ser una vacuna para este tipo de situaciones. El aprender a tener una vida sana, el aprender a practicar deporte, el aprender a organizar el tiempo, el uso del tiempo, ¿sí? Es también el aprender a tomar decisiones, hace parte de las formas preventivas que podríamos utilizar para el tema de los trastornos de ansiedad. Pero si ya estás inmerso en un trastorno de ansiedad, recibe ayuda profesional a través de la psicoterapia, de un buen psicólogo clínico que aplique contigo psicoterapia, que te enseña a manejar tu ansiedad, que te enseña a conocerla y pues a no permitir que te paralice y puedas continuar con tu vida. Y en los casos que sea necesario, debes acudir ayuda al psiquiatra, ¿sí? Porque, vuelvo y te repito, este tema es como es médico, es como si tuvieras una diabetes o una hipertensión. O sea, tienes que recurrir al médico y tienes que dejarte ayudar. Algunas personas me dicen, Luz Marina, pero lo que pasa es que si yo me tomo ese ansiolítico me voy a volver adicta, ¿sí? No es verdad, no es verdad. No es cierto, no es cierto. Además, porque recuerden que es muy diferente a alguien que utiliza alcohol o drogas para provocarse estados alucinógenos, ¿sí? Estados anormales y que estas sustancias intoxican el cuerpo, a alguien que toma un medicamento como un hipertenso o un diabético o alguien que sufre de ansiedad para estar bien, para funcionar, para seguir funcionando. Así que mucho cuidado con esto de no dejarse ayudar y de no recibir la atención que se requiere, porque esto inmoviliza la vida, padre. Claro, y hace mucho daño. Y no solamente a quien lo padece, pone a sufrir a los que están alrededor, a todo el núcleo familiar. Y peor, si tenemos un trastorno de ansiedad y tenemos hijos, ay, padre, a veces no es genético, sino que es aprendido. Entonces, nuestros hijos aprenden a reaccionar así frente a la vida, con mucho miedo. Muy bien. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias una vez por invitarme. Qué chévere. Sí, creo que hemos dejado un panorama bastante amplio. Sí, este es un tema bastante largo, padre. Muy larguísimo, largo. claro que sí. Doctora, todo lo bueno para usted, ¿eh? Gracias, padre. Gracias. Saludos a sus vecinos. Ok, padre. Y a ustedes, gracias por estar ahí conmigo. Chao. Tú sabes.